Bueno, Dios les bendiga. Qué lindo poder estar reunidos nuevamente alrededor de la palabra. Tenemos un gran desafío y el desafío es profundizar el estudio de la palabra de Dios. Hemos visto últimamente que es importante desde todo punto de vista conocer la palabra, porque a través de la palabra conocemos a Dios, pero también como siervos de Dios, como gente que queremos ser útiles en la mano del Señor, la palabra es nuestro manual de funcionamiento para saber qué piensa Dios y para que realmente, como decía Pablo a Timoteo, ¿no? Sepamos no solamente conducirnos bien en la casa de Dios, sino también poder enseñar a través de la palabra y formar gente que ame a Dios y que quiera también servir a Dios. Bienvenidos todos. Nosotros vamos a comenzar hoy una introducción en esto que es un estudio muy hermoso, muy devocional sobre la carta de Efesios, ¿sí? Nuestro curso, nuestro estudio se llama Unidos con Con Cristo. Cristo. Unidos con Cristo. Así que acá tengo también a Valentín a mi lado. Valentín Eyeravide. Valentín Eyeravide, que va a ser que nos va a guiar hoy en esta introducción interesante. Quiero decirles que Efesios es una carta apasionante, es una carta lejos de ser a veces muy puntual como otras cartas que responden a una problemática en particular de una iglesia. Si bien está dirigida a la iglesia de Éfeso, es una carta, podríamos decir, universal, una carta eclesiástica para toda la iglesia del Señor, sobre todo la iglesia de hoy en día. Y tiene distintas partes que seguramente Valentín nos va a ir guiando en eso para entusiasmarnos en este estudio. Pero a mí me gusta Efesios porque habla de quiénes somos en Dios, qué es la iglesia, cómo orar, cómo tener una identidad en el Señor, tantos temas tan amplios que hacen que sea tan importante el estudio de esta palabra. Sin más palabras, oramos al Señor. Le damos la bienvenida a todos y ya Valentín nos va a estar guiando en esta presentación, en esta introducción. Señor, cada vez que nos acercamos a tu palabra, te agradecemos porque, Señor, has traído tu palabra desde un original, pasando por tantos filtros, manos, lugares, a llegar a nuestra casa con tantas versiones y tantas oportunidades de poder entender tu palabra, leer tu palabra y vivir tu palabra. Señor, pedimos la iluminación de tu Espíritu Santo, no solamente para el día de hoy, sino, Señor, estas sesiones que vamos a compartir juntos. Permítenos, Señor, que nuestros corazones estén no distraídos, sino enfocados en poder profundizar, escudriñar las Escrituras, Señor. Te damos gracias. Hoy te pedimos que uses y bendigas la vida de Valentín para guiarnos en esta introducción. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bienvenido, Amén. bienvenido. Bueno, buenas noches a todos, bendiciones, espero anden bien. Eh, Hoy, en esta noche, vamos a estar haciendo la introducción a este libro que tiene tantas cosas importantes, ¿no? La Carta a los Efesios es un resumen conciso, porque es un libro dentro de todo corto, pero que abarca ampliamente todos los conceptos y las buenas nuevas del Señor, ¿no? Nos habla un poco de unión, un poco de cómo tenemos que orar, nos comentaba el pastor Silvano, ¿sí? Y la carta de Efesios principalmente habla de el orden de Dios y el desorden del hombre, ¿no? Hmm. Habla de cómo estamos predispuestos nosotros y cómo realmente el Señor quiere que seamos, ¿no? Así como el apóstol proclama el orden de Dios en una época complicada. Hoy, mientras estábamos manejando, no sé si te acordás, Valentina, hablamos de que todas las iglesias tienen que ser perfeccionadas, ¿eh? Quien busca una iglesia perfecta en realidad no lo existe. Y ahí hablamos en particular que Efesios nos dice que el Señor pone los dones, creo que particularmente habla de los dones, que son para Sí. perfeccionar a la iglesia. Entonces, necesitamos la palabra que nos corrija. Ujú. Y eso de que hay un desorden, eso es desde el principio de la historia y más en la vida de la iglesia que es todos los desórdenes juntos, porque estamos todos juntos con lo que todavía el Señor tiene que trabajar en nuestras vidas. Pero está bueno eso también que Dios establece un orden. Y lo que Ujú. decías es la cantidad de temas que abarca Efesios, nos acomoda por todos lados la palabra, Sí. ¿no?
Sí, realmente es un libro que es muy general, así como decía el pastor Silvano, y habla de unidad en un mundo de desunión, ¿no? De reconciliación en un lugar donde constantemente estamos en separación, de paz en lugar de guerra, ¿no? Cómo nos va ordenando ciertos puntos, ¿no? Y este libro ya en sí comienza hablándonos, ¿no? Dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Fíjense que cuando ya comienza nos habla de que le está hablando a los santos y fieles en Cristo Jesús, ¿no? No le está hablando a una iglesia más. Al leer estos dos versículos que comienzan la carta, ya nos presenta tres asuntos preliminares, ¿no? Habla del autor, dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios. Habla de sus destinatarios, habla de los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso y su mensaje, que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Eso ya nos da un panorama de inicio a la carta hacia dónde el Señor quiere dirigirla, ¿no? En este material que estamos tratando, se habla un poco de distintas opiniones del mundo acerca de la carta de Efesios, ¿no? Se habla que bueno, que puede que no sea dirigida a la iglesia de Éfeso, que no sea realmente escrita por Pablo, ¿no? Esto tiene un punto de inflexión porque se basa en una discrepancia entre algo que nos habla en Hechos sobre una amistad íntima que tenía Pablo con los Efesios y de esta carta que en general no responde hacia algo en puntual, sino que nos da un panorama de orden de cómo tenemos que establecernos ante el Señor, Me ¿no? da la idea, como decías que ahí en Hechos 19, que registra, creo que es la segunda visita de Pablo a esta iglesia, donde se queda como 3 años, creo, un buen tiempo, y de pronto entre las expresiones de afecto que tiene Pablo con la iglesia, habla de lágrimas, de abrazos, de besos, de despedida, es como que es muy cercana, Ujú. es como que ahí está hablando de nosotros, de vos, con esa Como una confianza, intimidad. ¿no? Como una intimidad, pero que pareciera que entramos a Éfeso y ya no le habla de ustedes, sino no de esa gente tan cercana, sino del usted más Mm. distante, ¿no? Como que no es tan personalizada. Y eso ha hecho dudar a alguno, decir, bueno, ¿le está escribiendo realmente a la gente de Éfeso o cómo es el asunto, ¿no? Exacto, ¿no? Algunos hablan de una carta un poco más general. Bueno, hay distintas cuestiones que se tratan de esta carta, ¿no? Pero hoy vamos a hablar en puntual de qué puntos y qué términos nos habla esta carta, ¿no? Lo primero, que Efesios nos habla como si fuera una intercesión, ¿no? No es una carta como si yo le estuviera escribiendo a una persona en sí, sino que la redacta como si fuera una oración, ¿no? Él dice, yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios, ¿no? Él habla como en un tercer plano. El segundo punto, Efesios es una afirmación. No es que está dando algunos puntos de vista, sino que está afirmando cosas de cómo nosotros tenemos que comportarnos y ser frente a la gente y mismamente dentro de la iglesia, ¿no? Hablando acerca de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, Efesios es una carta de evangelización. Esta carta nos habla mucho acerca del propósito y la acción salvadora de Dios, ¿no? Habla de cómo el Señor nos redimió de los pecados entregándose en la cruz y acerca del permanente trabajo de Dios en su automanifestación en medio de la vida de los cristianos, ¿no? Recordemos que Pablo no era más que un perseguidor de la iglesia y cómo Dios obra para que hoy pueda estar escrito, para que en ese momento esté escribiendo esas cartas, ¿no? Entonces, un poco de lo que nos habla Efesios es una carta en un término de intercesión, que él está intercediendo por la iglesia, es afirmando ciertos puntos de inflexión que debemos tener en cuenta,
y nos muestra cómo debemos comportarnos hacia la sociedad como un término de evangelización para poder conseguir más almas para el Señor, ¿no? Bueno, podemos repasar. Estos tres puntos son enfoques en realidad, Ujú. ¿no? Y me gustó a mí esto de ver desde esas tres cámaras. Vamos con la primera, entonces, con la primera aproximación, es la intercesión. Me da la idea que no es como un manual, si bien habla de cosas muy precisas, pues después dice afirmaciones, no Ok. está haciendo ninguna disputa apologética que significaba descubrir la verdad o afirmar la verdad, pero no es un manual frío. De pronto es como que él se pone frente a Dios y nos está diciendo, bueno, Dios es así, podemos tener una cosmovisión de Dios mucho más amplia de lo que vemos, que estamos sentados en lugares celestiales. Y también específicamente al final, en Efesios 6, nos habla de qué es orar. Entonces hay una fuerte significación en la oración y en la intercesión. Lo de la afirmación también me gustó, porque Pablo siempre se ve que era bastante letal, Ujú. bastante... eh, Rajatable. sí, sí, y hay una afirmación donde él tiene una convicción que son las verdades gloriosas, eternas de Dios. Lo pone a Dios en un plano Ujú. realmente maravilloso, pero también me gusta porque a pesar de que teológicamente tiene profundidad, nos baja eso a la vida cotidiana nuestra. Después hay un punto de inflexión donde vos decías que tiene que ver ya con nuestra vida. Y eso me gusta porque si no estamos frente a un tratado teológico y nosotros nos sentimos tan distantes de eso como vivimos el Evangelio, ¿no? Exacto. Entonces... Eso de la afirmación también me gusta porque no deja de ser de aplicación. Y lo último de la evangelización, por todo lo que estabas explicando, y de hecho ya ahí en la oración también habla una manera de tomar esa autoridad de Dios en función de la evangelización, porque Él tiene carga por la gente y está diciendo, bueno, oren por mí para que el Señor me abra puertas, para que lo que estamos hablando nosotros también le llegue a otras personas. Me encantó esos tres enfoques. Entonces, vamos, intercesión, afirmación Afirmación y evangelización. y evangelización. Qué bien. Esas son las tres claves o los tres enfoques en los cuales se basa la carta, ¿no? Ahora, volviendo un poco hacia lo que estábamos hablando recién, ¿no? La autoridad de quién la escribió, de cómo está escrita. Bueno, hay muchos debates acerca de esto, pero yendo un poco al final, el texto, al principio, el texto nos dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, ¿no? Pablo habla con una autoridad apostólica derivada a la voluntad de Dios, ¿no? Porque él no se había ofrecido voluntariamente, ni la iglesia lo designó, sino que su apostolado derivaba de la voluntad de Dios y de la elección y comisión de Jesucristo. Entonces, nos cierra un poco este panorama de decir, bueno, con esta autoridad nos habla Pablo en esta carta, ¿no? Entonces, cuando sigue, dice, sino como un apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, es decir, como un maestro cuya autoridad es precisamente la autoridad de Jesús, ¿no? Muy bien, vamos a darle lugar al Padre para que atienda a su criatura. Bueno, Muy bien. Aprovecho para hacer también un énfasis acerca de esto del apostolado de Pablo. Ustedes saben que el término apóstol, en términos específicos, en términos puros, tenía que haber visto al Señor Jesús. Obviamente los 12 primeros discípulos, ya sabemos que un Judas quedó afuera, descartado, pero obviamente tuvieron esa experiencia apostólica de haber visto al Señor. Entonces, ahí entra en la escena Pablo, porque si bien no fue uno de los 12 originales, recuerden que cuando él se llamaba Saulo y tuvo un encuentro verdadero, genuino, poderoso con Dios, él vio al Señor. Él vio al Señor y es más, se refuerza un poquito esa autoestima apostólica diciendo que él fue llevado al tercer cielo. Evidentemente tuvo algún tipo de experiencia sobrenatural donde Dios, de una manera poderosa, gloriosa, tangible, se le reveló a él. Por eso se ubica ahí con un grado de autoridad.
Si bien la carta tiene mucho de humildad, y Pablo, por eso confundía un poquito, Pablo eh, estaba en situaciones de dependencia, donde él necesitaba depender de personas. Él necesitaba que de pronto cuando estaba en la cárcel alguien le escriba la carta, le lleve la carta, le traiga el capote, el abrigo, los libros. Entonces vemos a un Pablo que tiene ese dejo de humildad que acá lo está caracterizando, pero por otro lado, y en algunos momentos de sus cartas, él saca las credenciales. En algún momento él dice, bueno, yo fui formado a los pies de Gamaliel, o muestra todo lo que lo hacía una persona de renombre, pero no por un tema de orgullo, sino porque necesitaban, el mensaje necesitaba tener un respaldo de autoridad. A ver, ¿quién es este hombre que está hablando cosas realmente reveladoras de Dios, los misterios de Dios, ¿no? Así que me gusta esa doble imagen que podemos tener entre la humildad, la sencillez de Pablo y la profundidad, y donde está afirmando acerca de quién es él, ¿no? Entonces, lo primero que estábamos hablando es acerca del autor, Autor. ¿no? Acerca del autor. Y ahí podemos ver a quién está destinada esta carta. Si bien sabemos que es a los de Éfeso, y acá, perdón que me meta maestro hoy, pero en Éfeso del primer versículo también hay un tema de litigio, porque en el original puro no figuraba. Claro, está en el original puro se dice que ese punto estaba en blanco, ¿no? Se habla también como que era una carta que la iban pasando y según la iglesia iban como completando hacia quién estaba dirigida, ¿no? Nos habla en Colosenses, el último versículo, nos dice, y cuando terminen, pásenle esta carta a la iglesia de la Odisea, ¿no? Entonces, él habla como que, bueno, esta carta es general para ustedes, pero cuando terminen, pásenla, ¿no? Entonces, se habla como que era una carta que estaba dirigida tan general por ese punto, ¿no? Acá hay una nota de Charles Stanley, muy, muy calificado para hablarnos. Dice, la teoría encíclica propone que Efesios fue una carta circular, lo que decías, enviada por Pablo a las iglesias en Asia, las iglesias en plural. Este punto de vista sostiene que la carta es en realidad un tratado cristiano diseñado para uso general, puesto que no menciona controversias ni trata los problemas específicos de una iglesia en particular. No obstante, si Efesios realmente empezó como una circular, tarde o temprano llegó a ser asociada con Éfeso, la principal entre las iglesias en Asia. Interesante, ¿no? Sí, Para nosotros es la de Efesios. Toda la vida dije la de Efesios. Pero más allá de si fue a Efesios, la Odisea, podemos decir, está en nuestra iglesia hoy en día, con el nombre que con el tenga nombre. nuestra iglesia, porque es nuestra carta, ¿no? Es palabra de Dios para nosotros. Exacto, ¿no? Para nosotros la recibimos como Efesios. Bueno, ahí más adelante, como bien decía el pastor Silvano, nos habla de los destinatarios, ¿no? Ya hablamos del autor, de Pablo, ahora estamos hablando de hacia quién está destinado. Más allá del lugar de incidencia, dice que ya cuando comienza, es lo que hablábamos recién, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Jesús, escribo esta carta al pueblo santo, ¿no? Primero habla de los santos. Esta palabra no se refiere a un punto de como supremacía espiritual O o perfección espiritual. perfección dentro de la congregación, sino que habla específicamente de los cristianos, porque habla también de redención, ¿no? Nos habla de que nosotros, por la sangre de Cristo Jesús, podríamos ser, y Él nos hace llamar santos, ¿no? Porque habían sido apartados para pertenecerle a Él, a Cristo Jesús, ¿no? La expresión fue primeramente utilizada para Israel, ¿no? Habla de la nación santa, pero luego se extiende a toda la comunidad cristiana. Bueno, no nos olvidemos también que hace cierta diferenciación, porque en Éfeso estaba el templo de la diosa Diana. Todos sabíamos que parte de la liturgia, por decir, de esa religión politeísta y pagana era la prostitución libre como parte del ritual
espiritual. Una cosa difícil de entender, más pecaminoso y pagano que otra cosa. Pero lo que él está diciendo, a pesar de la imperfección de ellos, porque la carta va escrita para arreglar ciertas cosas o por lo menos reenfocar ciertas cosas en su vida cristiana, sí está haciendo una diferenciación, que decir, bueno, usted está en la búsqueda de Dios y por la obra de Cristo, como bien decías, la redención, ustedes son santos, ¿no? Llamados a ser santos. Ujú. Luego también habla de fieles. Fieles, el adjetivo pistes puede tener un significado que puede hablar de una confianza, de tener fe, de nosotros tenemos fe, o un pasivo sería una persona confiable, ¿no? Siendo fiel, como que va en el día a día, ¿no? Siendo constante. Entonces habla a aquellos que les son fieles, ¿no? Y después puede generar dos sentidos, ¿no? El creer, bueno, yo creo, pero hasta ahí nomás, el me mantengo en mi vida cotidiana como yo soy fiel al mensaje del Señor Jesús, ¿no? Entonces, son como esos dos puntos de vista, uno más pasivo, como, bueno, me mantengo en la rutina, y otro hablando más de lo que realmente es la acción, ¿no? De ser fiel a algo. Interesante eso. Sabes que cuando iba al seminario me hicieron hacer un estudio y nunca me olvido porque me dieron el tema del término fe para analizar. Y fui al diccionario, en ese momento era con un libro muy grande, y hablaba del pistes, que es el término para fe. Ahora, como sustantivo, como cosa es la fe que podemos tener. Pero también ese pistes como adjetivo es soy fiel porque sigo manteniendo la fe. Algunos dicen tengo una fe, pero no viven por fe. Entonces, la fe es para vivirla, para caminar en fe. Entonces, me gusta esto de que, por un lado, están diciendo, yo estoy mirando a los que son santos, ¿sí? Pero no es un santo que está en la piedra, porque es fácil ser un santo material, pues no responde a estímulos y no tiene voluntad. Pero también acá está hablando a personas y a creyentes que están comprometidos con su fe. Es como que el destinatario nos está abriendo también ese abanico para entender que, bueno, que esa mirada se va ampliando, ¿no? De un sustantivo ahora a un adjetivo o una acción, como bien lo decías. Bien. Tercer lugar. En tercer lugar, habla de que los lectores de esta carta están en Cristo Jesús. Y estar en Cristo Jesús no es algo cotidiano, ¿no? Nos habla de estar en Cristo Jesús, es estar personalmente y vitalmente unidos a Cristo, ¿no? Nos hace este llamado como hacia aquel versículo de Juan, como las ramas están unidas a la vid y los miembros al cuerpo, ¿no? Nosotros no podemos hacer nada sin Él. Entonces, el estar en Cristo Jesús no es algo cotidiano, no es algo del día a día, sino es una vida personal y íntima, ¿no? De eso nos habla. ¿Y cómo es posible ser parte del cuerpo, ¿no? El cuerpo nos habla de ser iglesia, de ser templo, de ser parte de la cabeza como de los demás miembros, ¿no? Y después, en cuarto lugar, nos habla de aquellos que están en Éfeso, ¿no? Como decía el pastor Silvano, Éfeso era la base del culto a los dioses, Diana o Artemisa, cuyo templo, después de haber sido destruido a la mitad del siglo IV, se había reconstruido en forma gradual, ¿no? Entonces, es una forma en la que Pablo está hablando a un lugar que realmente está dividido, que realmente está en una guerra espiritual, porque por un lado tenemos aquellos que le rendían culto a la diosa Diana, y por otro lado tenían los creyentes de Cristo Jesús, ¿no? En efecto, el éxito de la misión de Pablo es que había llevado su mensaje a la iglesia de Éfeso, siendo que era un lugar de tanta guerra espiritual, ¿no? Y como bien hablábamos, habla a los que son santos, decía el pastor Silvano, aquellos separados entre la minoría de la santidad, a los que realmente le rendían culto a la diosa, ¿no? Más adelante hablamos del autor, hablamos de hacia quién estaba destinado, y ahora vamos a hablar del mensaje, ¿no? ¿Qué mensaje quería dar Pablo? ¿Qué mensaje a través de Pablo nos dio el Señor, ¿no?
La carta nos habla con el fin de construir una nueva sociedad en medio de la antigua. Nos habla de construir una sociedad nueva en medio de toda esa historia detrás, ¿no? Que ellos rendían culto a otros dioses, ¿no? Entonces, explica de que Jesucristo derramó su sangre como sacrificio por los pecados y luego fue levantado de la muerte por el poder de Dios, ¿no? Lo pone en un lugar más alto que esta diosa que ellos adoraban, ya que ha sido exaltado sobre todos los adversarios al lugar supremo, ¿no? Entonces nos habla un poco de el contexto del lugar de Éfeso y un poco la dirección que tiene esta carta. Más adelante dice más aún que estamos en Cristo. Nosotros estamos unidos por la fe de Jesucristo y por eso nos manda también a construir una nueva sociedad de santidad, una nueva sociedad de estar limpios, ¿no? Y dice en Efesios 1:3 que hemos sido levantados de la muerte espiritual, elevados a los cielos y estamos sentados con Él allí. Ahí nos da una perspectiva, como dijo el pastor Silvano, de algo más profundo, más espiritual, ¿no? De la carta. Y más adelante nos habla de ser la familia de Dios, ¿no? De ser este cuerpo del que hablábamos recién, de Jesucristo y el templo, como así decirle, que debemos ser, ¿no? Entonces, esta carta está dividida en 4 puntos bastante específicos y bastante marcados, ¿no? El punto número 1 habla sobre la nueva vida que Dios nos dio en Cristo, ¿no? Nos habla en distintos versículos, como puede ser Efesios 1:4, que dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. No nos habla desde que antes de la creación del mundo Él nos separó con un propósito. Entonces, esa es la nueva vida, ¿no? Después hay un segundo punto que dice la nueva sociedad que Dios creó por medio de Cristo. Ahí es lo que estábamos hablando recién. Dentro de una sociedad tan marcada en Éfeso, con dioses paganos y todo ese tipo de cosas, crear una nueva sociedad en medio de todo este contexto para, bueno, poder en base a esos pilares, esos fundamentos, construir una nueva sociedad. Como que inicialmente está hablando de manera singular, ¿no? De la persona, que entendamos quiénes somos, qué hizo el Cristo como obra hacia la persona, que somos salvos por la gracia, del llamado de Dios. Es como que está abriendo el telón para que veamos todo lo que a veces no alcanzamos a ver, porque es tan grande la obra de Cristo que necesitamos más revelación. Pero ya en la segunda etapa, cuando hablamos de una nueva sociedad, está hablando de que no es un evangelio para vivirlo aisladamente o individualmente, sino que ahí somos en función de la iglesia. Y ahí se pone lindo, ¿no? Porque ahí ya está hablando de quiénes somos como iglesia, la autoridad que tenemos, habla de los dones, de los ministerios. Pero pasamos a la tercera, que es que como iglesia y como sociedad me parece necesitamos aprender a convivir, porque también hay problemas en eso. Ujú. No es todo genial el hecho de decir somos una familia en Cristo, pero las familias tienen problemas. Hay que aprender a vivir en familia. Es que somos una iglesia, pero como iglesia también tenemos que aprender a convivir y a funcionar juntos, ¿no? Sí, y hablando de un poco esto que estaba comentándonos el pastor Silvano y refiriéndonos al principio, ¿no? De que hoy hablábamos que dentro de la iglesia también tenemos diferencias, tenemos eh, como problemas, y ahí en esa parte de los nuevos valores habla en el versículo del capítulo 4 versículo 11 dice, bien, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique a la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. ¿No? Entonces nos da esos dones para que, bueno, mantengamos la iglesia como en orden, ¿no? Tratemos de entendernos entre todos y hacer lo que realmente vinimos, ¿no? Que es ir a ser discípulos. Y en un cuarto punto nos habla de las nuevas relaciones a las que Dios nos ha invitado.
nos nombra la armonía en el hogar y la hostilidad hacia el diablo. Es un punto muy interesante porque nos habla acerca de cómo tenemos que comportarnos en un ambiente en el cual sabemos que hoy nosotros en la iglesia somos todos cristianos, todos Mm. tenemos las mismas creencias, pero en un ambiente y en un contexto en el cual no todo el mundo cree. En un ambiente en el que quizás a veces es hasta hostil, hasta podemos tener ciertos cruces, ¿no? Y nos habla, ¿no? De la hostilidad hacia el diablo, de cómo el diablo quiere constantemente atacar, constantemente destruir por esos pequeños huecos que vamos dejando, ¿no? Entonces nos habla de cómo comportarnos y también nos habla de la armadura de Dios, ¿no? Que es un muy buen punto a desarrollar. Sabes que a medida que vas compartiendo las temáticas, veo como que algo muy magno termina siendo muy puntual y muy cotidiano. Estamos hablando de los lugares celestiales, el trono de Dios, el cielo, esa revelación. Luego lo baja a la iglesia, ¿no? Donde Ujú. tenemos desafíos. Pero como decías, en la iglesia podemos tener una vida. Ahora esa vida hay que desarrollarla en el hogar. Y después en la vida personal ya, porque dice que tenemos que ponernos la armadura, saber guerrear, que tenemos un adversario que es el diablo. Entonces como que nos hace responsable acá en la tierra de vivir un evangelio que empieza en lo celestial, pero que termina teniendo un impacto en lo cotidiano, en lo de todos los días, ¿no? Exacto. Una frase final. ¿Qué sería lo que crees que falta todavía decir de esto? Tenemos unos 4 minutitos para terminar esta serie, pero los queremos dejar con gustito porque hay de todo para Ujú. compartir. El material que tenemos para compartir es muy bueno, pero vamos cerrando esta introducción con lo que Valentín sentís que nos deja esta carta. Bueno, yo creo que esta carta nos habla mucho de la gracia de Dios, como estaba hablando recién el pastor, Simón, de arriba hacia abajo, ¿no? De la paz en todos los puntos, dentro de la iglesia, en el hogar y hasta afuera, ¿no? Y también es una carta que nos habla específicamente a la iglesia porque nos habla de cómo debe ser de la iglesia, ¿no? Sin manchas, sin arrugas, tiene que ser la iglesia preparada para cuando Él venga a buscarla, ¿no? Entonces, es una carta que, así como dijo el pastor, viene desde arriba, desde lo más singular, desde lo más espiritual, hasta lo más cotidiano que tenemos. Nos da puntos muy interesantes como mantener la paz dentro de donde estemos y no olvidarnos de la gracia de Dios que nos ha limpiado de todo pecado y nos hace llamar santos, ¿no? Entonces, yo creo que una conclusión muy interesante es que a través del apóstol Pablo, el Señor Jesús nos habla de cómo nos debemos comportar y de cómo debemos ser, tanto fuera de la iglesia como dentro, para mantener el orden, la gracia y la paz. Bueno, me parece que la invitación está dada. En esta introducción vemos como una mirada de una vista aérea, pero queremos ir bajando y viendo letra por letra qué es lo que realmente tenemos que conocer, aprender y aplicar a nuestra vida. Yo les animo a tomar este curso, como hablamos en la necesidad de un discipulado profundo, que apartemos un tiempo para estar con el Señor. Este es un tiempo valioso, estar con la palabra, con las notas. Estamos haciendo todo un trabajo a través de la coordinación de nuestra líder, de Helen Rivas, y estamos dando la mejor propuesta para la iglesia porque hay que formar la iglesia. Y la iglesia no se hace solo con actividad, agenda, ni siquiera con momentos de emociones, sino meternos en la palabra de Dios. Así que te agradezco, Valentín, porque nos has dado un pantallazo hermoso, me has permitido también hacer algunos énfasis pastorales y animarte a dedicar este tiempo al Señor. Señor, te pedimos que el resto de lo que vayamos compartiendo sean oportunidades divinas para que tu Espíritu Santo nos esté afirmando, limpiando y sobre todas las cosas enseñando la revelación del Padre en nuestro propio corazón, de vivir como Cristo y ser guiados, Señor, y manifestar la presencia del Espíritu Santo. Gracias te damos por lo que estás iniciando en el día de hoy y por lo que vas a seguir haciendo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios los bendiga. Que pasen unas buenas noches y que
bueno, que disfruten de este material porque está muy bueno, como dijo el pastor, llevarlo a fondo y profundizar en la palabra, porque eso es lo que nos va a dar los pilares de la iglesia. Hay que anotarse, comprometerse con Helen. Ella te va a dar las notas, a trabajar y a seguir juntos. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Chau, chau.